Senador Corral, si es tan amable. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, el secretario Gerardo Ruiz Esparza, bienvenido al Senado de la República. Muchas gracias por esta oportunidad que se nos brinda. Yo realmente la hubiera deseado antes del proceso de adjudicación. En el grupo parlamentario del PAN, varios compañeros senadores inscribieron un punto de acuerdo con el propósito de que este acontecimiento se suscitara en el momento oportuno y no cuando se ha hecho una adjudicación al único oferente que quedó de los 17 que llegaron al final de entre los 80 que compraron las bases. Al igual que muchos mexicanos, yo estoy preocupado por la forma en que se desarrolló el desenlace de este proceso. Pero debo decir que más me preocupé cuando lo escuché el lunes 27 de octubre en la entrevista con Carmen Aristegui en la primera emisión de Noticias MBS. Lo voy a citar. Siempre las empresas, en todas las empresas va usted a encontrar nombres como Olegario Vázquez Raña, como Carlos Han, etcétera, para no seguir mencionando personas. Eso no quiere decir que las cosas que estamos tratando de hacer lo más apegado a la legalidad posible, lo más apegado porque es la parte que están de acuerdo a las leyes. Las prebases que se dieron desde el mes de julio están de acuerdo a la ley y desde noviembre estuvimos citando a estas empresas para que se prepararan, porque lo que más nos aprisiona, y lo digo de veras, no solamente con preocupación sino con humildad, pues son los tiempos. Los nombres que siempre nos vamos a encontrar en los grandes contratos. El día de ayer, el periódico Reforma publicó una nota. Los 10 contratos de infraestructura de transporte más grandes adjudicados en la actual administración han sido ganados por empresas cercanas al PRI y al presidente de la República. Entre los propietarios de esas empresas destacan Hipólito Gerard, Carlos Jangrón, Juan Armando Hinojosa, José Miguel Vejos, David Peñalosa y Olegario Vázquez Raña. Aquí por lo menos ya llevamos 2 de los nombres que usted adelantaba en la entrevista. Sus empresas han conseguido imponerse solas o aliadas con grupos de China, España, Francia y Portugal, en contratos que en conjunto suman unos 95.329 millones de pesos. El proyecto más jugoso, el tren de alta velocidad México-Querétaro, se asignó el lunes pasado a un consorcio de empresas chinas y Jiamasa, de Gerard, Constructora Tella de Hinojosa y Prodemex de Vázquez Raña. Este consorcio, donde las mexicanas participan al 49%, se embolsará 50.820 millones de pesos. Sus aliados son China Railway Construction Corporation y SSR Corporation. El tramo 1 del tren interurbano México-Toluca, de más de 10.000 millones de pesos, fue ganado por una filial de Grupo Hermes de Janrón y a una división de OHL. Los ingresos de la filial en México del grupo español OHL provienen en un 70% de las concesiones que obtuvo en el Estado de México durante los gobiernos de Peña y de Arturo Montiel, puesto de nueva cuenta de moda el exgobernador Montiel por este asunto de la orden de aprehensión internacional con notificación a la Interpol. Este es un agregado que yo hice, esto no viene en la nota. OHL tiene además una participación en el proyecto que se asignó a la francesa Alstom para la instalación de los sistemas electromecánicos y la fabricación del material rodante de la línea 3 del tren ligero de Guadalajara por 6.394 millones de pesos. También construirá y operará en solitario por 30 años la autopista Atizapán a Tlacomulco, a cambio de 5.859 millones de pesos. En la lista también destaca el segundo piso de la autopista México-Puebla, que pese a requerir una inversión de 10.000 millones de pesos, recibirá una subvención por 5.000 millones de pesos del gobierno federal. La otra mitad será aportada al 51% por OHL y al 49% por PINFRA. Esta última empresa es la responsable de operar la autopista México-La Marquesa, pero ahora invertirá 3.500 millones de pesos para edificar su continuación de La Marquesa a Toluca, a cambio de operar el tramo existente y el nuevo por otros 30 años. Otra sociedad ganadora de 4 contratos es la formada por la portuguesa
Mota Engil y la mexiquense Grupo Promotor de Desarrollo e Infraestructura Prodi. Sus obras son el segundo tramo de la línea 3 del tren ligero de Guadalajara, que costará 4.015 millones de pesos. La autopista Tuxpan-Tampico de 3.477 millones. La CAR del Poza Rica, 3.470 millones. Y el primer tramo de la línea 3 del tren ligero de Guadalajara por otros 2.646 millones. La relación de los dueños de estas empresas con el PRI o con el presidente es diversa. Gerard es cuñado del expresidente priista Carlos Salinas de Gortari. Hinojosa Cantú guarda estrecha amistad con Peña, mientras que la familia Han simboliza el origen del grupo Atlacomulco, al que se vincula al mandatario. Vázquez Raña y de Oteiza han tenido una afinidad histórica con los gobiernos del PRI, mientras que los Miguel han financiado campañas de ese partido. Pues son y resultan muchos nombres. El gran asunto es que todos ellos, vinculados con el PRI y con el presidente de la República, o porque financiaron en algún momento su campaña, o porque fueron proveedores de aviones y helicópteros para las mismas, o porque han estado vinculados amistosamente, o porque han sido patrocinadores históricamente del PRI en el Estado de México. Pero ahora nos ocupa, dentro de estos 90,000 millones de pesos, pues el proyecto de 50,000, que es el tren México-Querétaro, de alta velocidad. ¿Y qué preocupa, señor secretario? Preocupan varias cosas. Primero, que el último día para recibir ofertas desertaron al mismo tiempo 16 empresas, declinando su participación. Se quedó una sola, la empresa que usted ya mencionó. Quiero señalar varios antecedentes. El 1 de diciembre del 2012, efectivamente todos lo supimos, el presidente Peña Nieto en su toma de protesta dio a conocer este conjunto de proyectos, ¿no? El plan de infraestructura ferroviaria, entre los que se encontraba este tren de alta velocidad. Se habló entonces de 40,000 millones de pesos. El valor de referencia con el que salió, por cierto, en términos de la licitación, fue de 42,000 y está cerrando en 50,000. El 2 de noviembre le fue adjudicado a esta empresa, pero al principio, a pesar de que el anuncio de la obra se hizo el primer día de gobierno de Enrique Peña Nieto, la convocatoria pública, como usted nos lo acaba de confirmar, se hizo el 15 de agosto de este año, momento en el que se divulgaron los requisitos que cada empresa aspirante tendría que cumplir para ganar dicho concurso. Sin embargo, en palabras de Pablo Puig, director ejecutivo y representante legal de las desarrolladoras GIA, Grupo IGA y Prodemex, dice lo siguiente: llevamos 18 meses con esta idea, desde que el presidente lo anunció en diciembre de 2012. Fuimos los únicos en dedicarnos en exclusiva a este proyecto. La frase es una perla periodística, porque el director ejecutivo de las empresas mexicanas nos dice o nos da esta explicación como una prueba o una razón irrefutable por la que pudieron ofrecer un proyecto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Sin embargo, yo me pregunto, y le pregunto a la vez a usted, ¿es normal que una empresa, sin tener mayor información sobre un desarrollo de altísima tasación, ni detalles específicos técnicos que aún no son revelados, tiene la capacidad de esbozar un proyecto alguno y dedicarle 18 meses anticipadamente a elaborarlo? ¿O más bien existió un proceso irregular donde el gobierno dotó de información privilegiada a uno de los competidores y los demás competidores, conscientes de ese hecho, prefirieron declinar y desertar del concurso antes que ser comparsas y avalar un proceso debidamente ya señalado en su destinatario final? Porque de ser así, se ha amañado un proyecto multimillonario con el fin de favorecer a los dueños de las empresas, y habría que preguntar quién benefició con esa información que colocó en clara desventaja a todos los demás proponentes que se vieron obligados a desistir de su participación en la licitación. En la misma entrevista que usted tuvo con Carmen Aristegui, dijo: ellos estuvieron trabajando esto desde prácticamente el año pasado.
Cuando fuimos a China, desde aquel momento en que se hizo una invitación, como se le hizo a Japón, a Corea, a Francia, a Holanda, a varios países a través de sus embajadores o bien de las empresas que representan para que participaran. Desde este momento se empezó a trabajar ahí un consorcio y empezaron a platicar entre ellos. Pero eso es totalmente su derecho. Desde el año pasado, no el día anterior, desde el año pasado, es lo que yo tengo de información. Voy a volverlo a citar. Estoy siendo textual. Desde este momento se empezó a trabajar ahí un consorcio y empezaron a platicar entre ellos. Pero eso es totalmente su derecho desde el año pasado, no el día anterior, desde el año pasado es lo que yo tengo de información. La gira del presidente fue en abril del 2013 y el secretario de Comunicaciones y Transportes dice que desde entonces ellos empezaron a trabajar en un consorcio, que no es lo mismo que empezar a trabajar en un proyecto. Las prebases fueron publicadas el 25 de julio de 2014. ¿Las fechas de otorgamiento de información a las empresas les llegó en tiempos desiguales? ¿No considera que es un timo por parte del gobierno privilegiar en información a unos y no al conjunto? 13 empresas de las concursantes pidieron una prórroga para poder hacer sus propuestas y son empresas que usted ya mencionó, pues que tienen peso, son empresas de gran calado en el desarrollo económico del país. Pero usted justificó eso por una prisa. Le dijo a la periodista: tenemos prisa, no podemos estar llevando la ruta que llevaron los dos suburbanos anteriores. Ahora vamos a construir metros en lugar de suburbanos. Ahora sí se van a hacer. Una prisa, ¿en qué sentido? Si el plazo legal puede ser hasta marzo. ¿Una prisa electoral? ¿Una prisa presupuestal? ¿Un componente político? ¿O no conoce el secretario de Comunicaciones y Transportes el artículo 134 de la Constitución en términos de los valores que deben cuidarse en materia de ejercicio de recursos públicos a partir de licitaciones? Si la propuesta de único consorcio que entregó su propuesta hubiera sido lo suficientemente atractiva en términos técnicos y económicos como para no estudiar ningún otro, la negativa de la SCT tendría excusa. Sin embargo, el proyecto, que resultará 27% más caro de lo presupuestado, con un costo de 50.820 millones de pesos, equivalentes a 3.800 millones de dólares, ¿es el indicado? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo realmente despejar la duda si fue el único que tuvo la oportunidad de presentar su propuesta porque la estuvo trabajando durante 18 meses? Ante esto, no sorprende la publicación sobre los nombres de los propietarios de las empresas y sus vínculos con el actual gobierno que conforman el consorcio que ganó la licitación como único competidor. Todos sabemos ya de la constructora Tella, que tiene estrechas relaciones con el PRI, que es filial del grupo IGA, propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, quien también es dueño de Olo Plus, empresa que le rentó por 26 millones de pesos helicópteros y aviones al PRI para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Además de ello, la constructora Tella fue encargada de diversas obras en el Estado de México en el sexenio del ahora presidente. Por ejemplo, fue contratada en 2009 por más de 7.038 millones de pesos para edificar, operar y dar mantenimiento al Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango del gobierno mexiquense. En abono del tiempo de los demás, a la ominosa licitación del Tren México-Querétaro habrá que sumar las cuestionables adjudicaciones de la actual administración a empresas allegadas al PRI y al presidente de la República, que señala la nota de Reforma. ¿Cree el secretario de Comunicaciones y Transportes que los acuerdos con las mismas compañías son realmente casuales o esa casualidad ha sido inducida por la prisa? ¿O sabe que son nexos generados por el patrocinio de su partido por parte de estos empresarios? El momento que vive el país es muy delicado. Hay una bomba de tiempo
porque hay una exigencia social que reprocha la impunidad, la colusión entre delincuentes y autoridades. Es un momento complejísimo, como para adicionarle procesos de licitación enderezados a favorecer a amigos o a personeros o a empresas cercanas al partido en el gobierno o al presidente de la República. Aquí está mi planteamiento. Adelante, senador Burgos. Gracias, senador Lozano. Bienvenido, secretario, Gracias, al Senado. Lo compadezco porque se sacó la rifa del tigre. Lo peor que le puede pasar a un secretario de Obra Pública es que se rajen 59 concursantes y quede más que uno. El proveedor pone las condiciones, como también lo saben muy bien los ciudadanos cuando tienen que comprar de un monopolio o escoger de uno. No es escoger, pues, es la situación, y además se le va a ir su presupuesto, porque pues va a salir más caro. ¿Qué hacen los secretarios de Obra Pública, o los gobiernos más bien, cuando pasa esta situación? Y en un contrato internacional de grandes magnitudes, pues lo que se puede hacer, siempre a alguien le falta una coma o un punto inseguido y se declara desierta la licitación. ¿Por qué? Porque no hay manera en que se pueda generar confianza ante esa realidad. Y por más que hagan y ustedes traten de hacer las cosas bien, esto los va a llevar por todo el sexenio. Y lo que más queremos ahorita, en este momento, es la confianza. Ayer pasaron miles por 2 horas de jóvenes desesperados. México está sufriendo un clima de desconfianza, y no en el gobierno federal, en todos nosotros, en toda la clase política. La inseguridad, la economía en declive. Bueno, pues esta licitación que es emblemática, que digamos que es la joya de la corona de este gobierno, pues envía una mala señal, y no por voluntad propia de ustedes, es porque así resultó. Y entonces, pues la gente dice, pues son cosas, no hacer cosas buenas que parezcan malas. O esto sucede también en medio de una desesperada negociación de toda la clase política por una ley anticorrupción. La necesitamos para recuperar esa desconfianza tremenda que nos tienen todos los ciudadanos. Y nosotros, como grupo parlamentario del PAN, quiero decirles que les hemos dado todo al gobierno federal. O sea, en estos 2 años y medio realmente han sentido el apoyo en esas reformas. Casi, sí, cierto, casi. Pero por apoyo no paran, pues. Entonces, de ustedes. Sí, del grupo parlamentario del PAN, sí. Se encienden ustedes en la reforma fiscal. Se encienden las señales de alerta. Yo me pregunto, ante esta situación, ¿quién estará mal? ¿Los que licitaron o los que concursaron? Yo creo que son los que licitaron. Pero si no, pues, como es un asunto de percepción, y los importantes aquí son los ciudadanos desconfiados, porque la burra no era arisca, como dice nuestro compañero, pues necesitamos ciudadanos, los ciudadanos urgen que haya transparencia y aclarar estos supuestos actos de corrupción que están saliendo en la opinión pública. Pero como es percepción, yo no veo cómo ante esta realidad de escoger de uno. Y uno no es escoger. Yo veo luego la urgencia, se dice que porque se va a ir el crédito. No, pues ¿cómo se va a ir el crédito si son 50,000 millones cuando se les acaba de aprobar para el año que entra, en total, con todo y Pemex y comisión, 885,000 millones? Y en 3 presupuestos van a ir más de 2 millones de pesos de pasivos. Yo pienso que esta idea de seguir adelante por parte, yo les aconsejo que vean cómo arreglan para que se reponga. O sea, lo único que quiere la ciudadanía
y no digo nosotros estamos reflejando ese sentir, y eso nos conviene a toda la clase política, es que se hagan las cosas bien. Y eso pues implica pues no tomar decisiones temerarias, digo valientes, porque son temerarias estas que se están tomando, porque afectan al presidente de la República, que es la cabeza de este gobierno. Yo veo ahorita cómo se esfuerzan en tratar de explicar lo inexplicable. ¿Por qué? Porque de entrada tiene una falla, un pecado de origen, y que muy probablemente no es culpa de ustedes, pero sí ustedes tienen bajo su responsabilidad el manejo de esa situación. Yo le preguntaría, ¿cuántas licitaciones de las 3.600 tienen como resultante un llanero solitario desde que inició estas licitaciones de este gobierno, para saber cómo se están conduciendo? Yo sí se los pediría, por favor, es importante saber cuántos son de un llanero solitario, y yo recomendaría que cuando haya un llanero solitario, pues veamos cómo le reponemos a los ciudadanos esa confianza. Pues es lo que yo quería opinar. Me preocupa, no veo otra salida, porque no se va a poder lavar la imagen de este evento. Gracias, senador Wimmer, por favor. Secretario, no va a ser pregunta, aunque me quedo con muchas dudas. Sin embargo, creo que es obvio a los ojos de todas y todos los mexicanos la descomposición social y todos los síntomas alarmantes que verdaderamente espantan en nuestro país. 43 muchachos desaparecidos, y de repente buscábamos 43 y resulta que hay cientos más. Opacidad, corrupción y una fractura en la confianza en todas las instituciones mexicanas. Hay muchos artículos internacionales que cuestionan la viabilidad del gobierno del presidente Peña Nieto. Hay cientos de voces de jóvenes en nuestras calles, sin partido, que piden la renuncia del presidente, como nunca. Ante este escenario, desde luego no deseable, vergonzoso en cuestión internacional, yo sí quisiera pedirle que para resarcir esa confianza indispensable que necesitamos sentir los mexicanos en las instituciones, repongan el procedimiento de licitación, que nos permitan comparar y saber. Yo difiero de mi compañero Fallat, yo sí quisiera saber cuál era el proyecto de todas las otras empresas que tienen experiencia internacional más que grande. Hay muchas dudas. El Colegio de Ingenieros en mi estado trajo a este Senado un catálogo de este grueso, y quiero que lo vea, porque es de este grueso, de por qué no, y es el Colegio de Ingenieros, no sé si eso esté partidizado también. Todo el Colegio de Ingenieros en Querétaro solicita que no se haga la estación donde la están planeando. 11 o 16 o más de 10, la mayoría de las empresas que se interesaron en el proyecto declinan misteriosamente. No sé, no mostraron quejas, pero declinan. Y son empresas internacionales. Yo solicitaría dos cosas. La primera, la reposición, que lo consideraran, que se declare desierta la licitación una vez más y que se reponga, que podamos escuchar otros proyectos, que podamos saber cuáles son esos presupuestos. Se habla de miles de millones de pesos con una facilidad. Este presupuesto, como usted sabe, equivale
a todo el presupuesto del programa más importante en México en cuestión social. ¿Cómo se llama el programa? Prospera, ¿ok? Prospera. Es el presupuesto anual de Prospera en un solo proyecto. Para rehabilitación e infraestructura escolar, el presupuesto total son 200 millones de pesos, 200. 40 de cada 100 escuelas en México tienen agua, que es un derecho humano. Y sin embargo aquí se habla de miles de millones de pesos. Con gran facilidad, y además suben y bajan los millones de pesos y miles de millones de pesos como si tuviéramos en abundancia. Me sumo a la petición de mi compañera para generar este grupo de trabajo plural, y yo invitaría también a organizaciones de la sociedad civil, como Transparencia Mexicana, como México Evalúa, a que pudieran seguir los procedimientos de esta obra de cerca, a que se airaran las cifras. No sé y no me convence la cifra de que vamos a tener que tener 27,000 pasajeros diarios de Querétaro a México, no me salen las cuentas, ni con camiones que hubiera cada 3 minutos lo logramos, y parece más bien un capricho. Entonces, a nombre de la sociedad civil organizada, le solicito nuevamente que consideren la reposición del procedimiento. Gracias, senador Torres Peinbert. Antes de darle la palabra al señor secretario. Sí, no, es que yo no sabía. Adelante, senadora Isbonil. Gracias. Como el secretario ya lo mencionó, y es de presentar oferta. Reponer el procedimiento creo que sería ilegal, y habría todo el motivo para que se pensara quizás en otro foro, pero muy parecido a este, que por qué estoy beneficiando a otras empresas al retirar la oferta que legalmente ganó. Si la oferta es ilegal, tenemos toda la razón para retirarla, pero si no lo es, creo que debemos respetar la oferta y no favorecer a otros que no cumplieron en tiempo y forma lo que se pidió, en tiempos legales, en formas legales y en procedimientos legales.